Buenos días. En este vídeo vamos a analizar brevemente una obra de Nietzsche titulada El nacimiento de la tragedia. En ella vamos a hablar acerca de dos dioses muy importantes, Apolo y Dioniso. Nietzsche afirmó una vez acerca de sí mismo: yo no soy un hombre, soy dinamita. Nuestro filósofo nació en el año 1844 en la ciudad de Rocken, en el seno de una familia protestante, siendo hijo de pastor y nieto de pastores protestantes, tanto por parte de padre como por parte de madre. Moriría en Weimar en el año 1900. Estudió filología en Bonn y también en la Universidad de Leipzig, y fue profesor en la Universidad de Basilea. Su obra suele dividirse en tres periodos fundamentales. El primer periodo, el periodo estético romántico, va del año 1871 al año 1878. En este periodo Nietzsche se muestra como un apasionado de la cultura griega. Es una época en la que su vida y su obra se verán profundamente influidos por dos personajes clave, Schopenhauer y Wagner. Es a este periodo al que pertenece la obra que vamos hoy a analizar, El origen de la tragedia. En el segundo periodo, científico ilustrado, nuestro autor desarrolló un gusto casi obsesivo por el pensamiento de la Ilustración, especialmente por Voltaire. El último periodo de su vida y de su obra, el periodo vitalista, Nietzsche va a trabajar en una despiadada crítica de la cultura occidental, en la que intentará destruir todos los absolutos metafísicos, filosóficos y religiosos que, en su opinión, habían desnaturalizado el valor de la vida. Nietzsche escribió este libro cuando era profesor en la Universidad de Basilea. Allí había obtenido una cátedra cuando tenía apenas 24 años. Esto quiere decir que Nietzsche era todo un experto en el área de trabajo que estudiaba, que era fundamentalmente la filología, es decir, el estudio de las letras, de la literatura antigua, especialmente de la literatura y la cultura griega. Uno de sus biógrafos, Ivo Frenzel, escribe que el nombre de Nietzsche comenzó a correr de boca en boca en círculos especializados, y que cuando en 1869, sin acabar aún sus estudios y de nuevo a instancias de Rilke, le fue ofrecida una cátedra en Basilea, se había ganado ya una sólida reputación intelectual. Esta obra pretendía ser un libro sobre los griegos. Dice Nietzsche, la especie más lograda de hombres habidos hasta ahora, la más bella, la más envidiada, la que más seduce a vivir, los griegos. El nacimiento de la tragedia, o el origen de la tragedia, como también se conoce a esta obra, no tuvo muy buena acogida cuando salió publicado. Incluso su maestro, Rilke, por el que había tenido Nietzsche acceso a la cátedra en Basilea, escribió en su diario de diciembre del año 1871 una frase cortita que decía lo siguiente: libro de Nietzsche, El origen de la tragedia, igual a ingeniosa borrachera. El motivo por el que seguramente este libro de Nietzsche no tuvo una buena acogida es que no era un libro de filología, como podía esperarse de un profesor de esta especialidad, sino que Nietzsche había elaborado más bien un tratado de filosofía, una obra de estética, de teoría del arte. En estos momentos Nietzsche estaba muy influido por el pensamiento de un filósofo bastante pesimista, Arthur Schopenhauer, que consideraba que el arte era una especie de consuelo al dolor que produce la existencia humana. Para Nietzsche, el arte en general
Y el arte griego en particular está ligado a una duplicidad de principios, que son el principio apolíneo y el principio dionisíaco. Estas dos fuerzas unidas, fusionadas, son las que dieron origen a la tragedia griega. En el libro que nos ocupa, Nietzsche escribe, dice: mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no solo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisíaco. Y un poco más adelante dice: con sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dioniso, se enlaza nuestro conocimiento de que en el mundo griego subsiste una antítesis enorme en cuanto a origen y metas entre el arte del escultor, el arte apolíneo, y el arte no escultórico de la música, que es el arte de Dioniso. La tragedia griega surgió de la combinación y enfrentamiento de dos fuerzas instintivas fundamentales, lo apolíneo y lo dionisíaco. En opinión de Nietzsche, la grandeza de la tragedia griega consistió precisamente en haber sabido unar estas dos fuerzas dispares. Por un lado estaba el espíritu apolíneo, que era entendido como el aspecto racional de la ciencia, de la medida y de la proporción, del estudio objetivo de la realidad, de la estética, de la expresión práctica y del sueño. De tal modo que aquellos que seguían a Apolo lo aprisionaban todo en fórmulas frías, racionales, convirtiendo la vida en algo parecido a un sueño. Por otro lado, el espíritu dionisíaco representaba la vida en plenitud, en estallido. Dionisio era la embriaguez de la alegría que se expresaba en la música y en el entusiasmo de la subjetividad personal por encima de todos los valores. El espíritu dionisíaco ensalzaba así la voluntad por encima de la razón y la entendía fundamentalmente como firme poderío o valerosa fortaleza. Los seguidores de este dios no podían percibir la vida sino como poder, embriaguez, exaltación y una desmesurada alegría. El encuentro entre estos dos espíritus, el apolíneo y el dionisíaco, dio origen precisamente a la tragedia griega. Alguien podría preguntarse, bueno, ¿y todas estas cosas qué tienen que ver con el arte, con la teoría estética? Pues bien, Apolo, de alguna manera, encarna las artes plásticas en general y la escultura en particular. La escultura que es precisamente un intento de congelar el movimiento, de parar la vida. En la escultura aparece desde luego la belleza de la proporción, de la medida, de la armonía, de la lógica, en suma de la razón. Lo que pretende la escultura es captar la perfección de un instante que queda paralizado, eterno, inmóvil para siempre. En Dioniso se manifiesta, por el contrario, la danza. Bueno, la música en general, pero la danza de una manera muy particular. La danza que es expresión del movimiento, de lo dinámico, del fluir de la vida. Dice Nietzsche que en la danza el hombre no solamente hace arte, sino que él mismo se convierte en una obra de arte. La tragedia surgió precisamente de la confluencia de estos dos espíritus. El racional, apolíneo, por un lado, que expresaba todo lo eterno e inmutable, lo que es para siempre y único, pero que solo existe en la fantasía, en los sueños. Y por otro lado, lo pasional, lo dionisíaco, lo que carece de límites, el desenfreno, aquello que expresa lo que es efímero y mortal, pero a la vez lo que es verdaderamente y lo que es dolorosamente real, es decir, la vida.
En una obra anterior al origen de la tragedia, Nietzsche escribió lo siguiente: los griegos, que en sus dioses dicen y a la vez callan la doctrina secreta de su visión del mundo, erigieron dos divinidades, Apolo y Dioniso, como doble fuente de su arte. En la esfera del arte, estos dos nombres representan antítesis estilísticas que caminan una junto a otra, casi siempre luchando entre sí, y que sólo una vez aparecen fundidas, en el instante del florecimiento de la voluntad helénica, formando la obra de arte de la tragedia ática. En dos estados, en efecto, alcanza el ser humano la delicia de la existencia, en el sueño y en la embriaguez. Desafortunadamente uno de ellos, el Apolinio, terminó imponiéndose sobre el otro. Eurípides acabó con la tragedia griega, y con la tragedia murió también la poesía, la pasión, el arte, el sentimiento. Nietzsche dice: la tragedia pereció de manera distinta que todos los otros géneros artísticos antiguos hermanos de ella. Murió suicidándose, a consecuencia de un conflicto insoluble, es decir, de manera trágica, mientras que todos ellos fallecieron a edad avanzada, con una muerte muy bella y tranquila. Con la muerte de la tragedia, la música se convirtió en esclava del texto. La razón asumió el dominio de las pasiones. Nietzsche dice un poquito más adelante: esta agonía de la tragedia fue obra de Eurípides. Aquel género artístico posterior es conocido con el nombre de Comedia Ática Nueva. En ella pervivió la figura degenerada de la tragedia, como memorial de su muy arduo y violento fenecer. Pero, en el fondo, en opinión de Nietzsche, es Sócrates el que habla por boca de Eurípides. Por tanto, es Sócrates, en el fondo, el culpable de la muerte de la tragedia. Fue Sócrates con quien lo apolíneo venció a lo dionisíaco. Por medio de Sócrates, el sueño triunfa sobre la vida, la quietud sobre el movimiento, la apariencia sobre la realidad, el sueño sobre la vigilia y la vida despierta, el individuo sobre el todo. Ha nacido la mentira de la filosofía y ha muerto la verdad, el mito, la magia y el arte. La escultura apolínea que pretendía cubrir el dolor de la vida congelándolo en un instante, ha vencido y se ha impuesto sobre la música dionisíaca, callándola para siempre. Sócrates, en última instancia, ha vencido, y con él ha nacido la época de la razón y del hombre que, negando la vida, ha decidido vivir en la teoría. Por cierto, la palabra teoría, theorein en griego, significa contemplación. Hemos cambiado la vida, el vivir la vida, sencillamente por contemplarla. Esta, y no otra, fue en realidad la auténtica tragedia de la cultura occidental, que un dios se impuso sobre otro. Apolo, victorioso, va a imponerse y va a imponer la estaticidad de los conceptos a la fugacidad de la vida. El individuo se va a desgajar de la pluralidad. Se va a apartar para siempre de la escena al otro dios, Dioniso, el dios de la embriaguez, de lo colectivo, de la fusión con el todo, de la fusión con la vida. Esta victoria de Apolo calará profundamente en la filosofía, primero de Sócrates, después de Platón, luego de Aristóteles, más tarde del cristianismo, luego del racionalismo, etc. Y va a marcar toda la trayectoria del mundo occidental, desde el nacimiento de la tragedia hasta nuestros días.